literalmente, entonces me estaría con decir incash, ¿no? Ya tengo ahí mi, que se dice in, y gallina, que se dice cash. Pero resulta que incash a nosotros los mayas no nos dice nada, porque yo tengo que pensar si se trata de igualacash, que es mi gallina doméstica, lo cual quiere decir que está viva y está andando por allá, o esa gallina es mi huachcash, que entonces indicaría que es mi alimento. Entonces es la gallina que ya está en mi plato y que ya me la puedo comer. El significado pragmático no lo da una palabra traducible al español, sino que lo da un clasificador, ¿no? Entonces esa es la función de los clasificadores. En ese sentido, decir incash en maya no tendría un sentido, o no tendría un solo sentido, ¿no? Tendría que saber el contexto para poder dilucidar si se trata de una gallina que está viva o de una gallina que ya está preparada, ¿no? Pero el uso del clasificador ya me indica culturalmente cuál es el estado de esa gallina. Entonces, esa es la función de los clasificadores, ¿no? Tener esta representación. Otros clasificadores que tenemos en maya y que también muestran, ¿no?, ese sentido cultural son los llamados clasificadores numerales. Estos solamente se usan al momento de contabilizar cosas. Y bueno, otra vez el mundo dividido en dos partes. Por un lado estarían las cosas animadas y por otro lado estarían los inanimados. Y el clasificador para animados sería Tul y el clasificador para inanimados sería Pel. Así que todo lo que no tenga vida se cuenta con Pel y todo lo demás es con Tul. ¿Qué cosas son contadas como animadas? Serían las personas, los animales y los dioses. Y eventualmente en los cuentos las cosas pueden cobrar vida, ¿no? Entonces podemos hablar de un tul che, por ejemplo, cuando un árbol en los cuentos pueden cobrar vida, ¿no? Y así en una comunidad en el sur de Yucatán hay un cuento que habla de bueno, a ver cómo se les cuento así muy resumido. Tiene que ver también con la cuestión de este mundo en dos partes. Sucede que en prácticamente todas las comunidades mayas se dice que si alguien tiene un gemelo, tiene una vida difícil. Y se dice que si uno de los gemelos muere, no lo pueden enterrar solo así. A ese que se muere lo tienen que enterrar con su nup, con su compañero, para que se vaya a acompañarlo, porque si no va a regresar a buscar al otro y se lo lleva, se muere el otro. Entonces, para que no se muera, lo engañan, se prepara ritualmente a un compañero, y hay comunidades donde se le entierra, si es una niña se entierra con una muñeca, ¿no? Pero si es un varón, entonces se le entierra con un trozo del tronco del árbol de plátano, se entierra junto con ello, y esa es la manera de que él sienta que se va con su nudo, que se va con su otra parte, que se va con su ich, con su gemelo, ¿no? Entonces cuentan en el sur de Yucatán que pues en una familia había un par de gemelos, muere desgraciadamente uno de los jóvenes, y le dicen a los familiares, pues hay que hacer el ritual, hay que buscar al men y enterrarlo con su nudo. Y entonces el papá dice, no, esos son cuentos, además nosotros no creemos en ello. Resulta que habían cambiado de religión, y entonces dijo, no lo vamos a hacer. El pueblo hicieron el compañero y lo llevaron, pero ya llegando al cementerio, la familia agarró el tronco de plátano y lo tiraron. ¿Y qué resultó? Que al paso de un tiempo en la comunidad empezaban a espantarlos y decían que había un tul, guay, has. Entonces el has es la palabra para plátano. Entonces decía que había un brujo plátano. Por eso me pareció muy extraño y por eso fui a documentar el cuento, que había un plátano que andaba espantando a la gente.
Y bueno, no era otra cosa que ese tronco que la familia dijo, no creemos en ello, y lo tiró. Entonces el tronco, cual humano, en las noches andaba. Y ese rollo se oía todas las noches en el pueblo, hasta que ya dijeron, es el white ass, es el brujo plátano que anda buscando al otro gemelo. Tuvieron que hacer un ritual para regresarlo, castigar a la familia y decirles que esas no son simples cuentos. Entonces, esa es la idea del Nut, del compañero, y que está presente en los cuentos incluso, ¿no? Entonces, por eso hay cuestiones en donde en los cuentos se puede clasificar con Tul aquello que aparentemente no lo es, ¿no? Entonces, cuando contamos cosas animadas como los perros, un Tulpec sería un perro y no diríamos Humpec, ¿no? Necesitamos poner el Tul para indicar su animicidad, sus rasgos animales ahí, lo mismo que el gato, Catul mis, 2 gatos, Ostulpal, 3 chamacos, 3 niños, 3 muchachos. Entonces, como ya les había comentado, las personas y los animales se van a contar con Tul, ¿no? Va entonces un binomio que sería numeral más clasificador y después la palabra o el nombre de la cosa contada. Cuando contamos cosas inanimadas, entonces usamos el clasificador PEL. Así, si estamos contando piedras, para decir una piedra sería un PEL tunch. 2 escobas, entonces serían Kapel mis. Y ahí le ponemos el PEL. Y 3 cosas, Oshtel Bal. Entonces, él ocupa el lugar que antes ocupaba Tul, porque en este caso se trata de cosas inanimadas, ¿no? Entonces, es el mismo orden, va numeral, luego clasificador numeral. Entonces, estos solamente se usan cuando contamos, pero otra vez muestran esa división bipartita del mundo. Y entonces, eso hace la diferencia cuando nosotros, Simines, caballo. ¿Qué diría entonces ahí? Un caballo, pero está contado con Tel. Normalmente los caballos son animados y se tendría que contar con Tul. Entonces, ¿cuándo podemos decir esto? Cuando el caballo no está vivo. Cuando tenemos, por ejemplo, ¿no?, un caballo, no sé, yo una vez lo escuché cuando llegué con una piñata, dice, una piñata en forma de caballo. Entonces no está animada, pero si estuviera viva, entonces tendría que decir junto civil, ¿no? Entonces ahí otra vez el clasificador es el que indica los rasgos distintivos. Si es él, significa que no está vivo. Puede ser, por ejemplo, un busto, ¿no? Puede ser un juguete de madera, pero si es Tul, es que está vivo. Entonces, y ambos significan un caballo, ¿no? Entonces, ese es el uso del clasificador. Entonces, esto es lo que representa cómo nosotros clasificamos el mundo, y sin embargo, hay rasgos que nos pueden indicar cuando eso que estamos marcando como Tul no es o no tiene rasgos humanos. ¿Por qué? Porque los humanos tendríamos Pishan, ¿sí? Es decir, tenemos alma, tenemos ol, tenemos estado anímico, tenemos ik, tenemos aliento o viento, y tenemos kaba, tenemos nombre, ¿no? Entonces, estos 4 rasgos no lo cumplen todas las demás cosas, y eso sería uno de los elementos que distinguirían. Y bueno, esto, ya decíamos, está íntimamente relacionado con los números, aparecen los mitos, y eso es lo que estamos tratando de recuperar con los niños. Entonces, ¿cómo volver a esto que muchas veces nos dicen, pero eso estaba en la antigüedad, eso está solamente en los cuentos? Pues vemos que muchas veces está en la vida actual, está en la vida cotidiana, y que entonces ahí está presente eso que yo llamo la gramática cultural. Cómo nosotros ordenamos el mundo de acuerdo a nuestra lógica, a la lógica del pensamiento maya,
en donde obviamente está presente la lengua, la cultura, la cosmovisión, la identidad, pero también cuestiones como tiempo, espacio, la persona y la cuestión de pertenencia. Si perteneces aquí o allá, ¿no?, está presente en esa gramática o en ese orden del pensamiento maya. Bueno, eso es lo que nos ha servido para ver cuál es el poder, ¿no?, desde lo que se llama la etnobotánica maya de las plantas, ¿no? Y estas características han sido divididas de acuerdo a dimensiones semánticas como color, tamaño, consistencia, textura, forma, semejanza real o imaginaria, es decir, a veces son metáforas que se usan para describir cómo son las plantas o los animales, y de esta manera también hablar de sus propiedades curativas. Entonces, esto lo hemos trabajado no solamente con los curanderos, con los hierbateros, con los menor, sino también con los niños, para ver qué tanto los niños saben de esto. Y bueno, sorpresivamente vimos que los niños sí lo saben, aunque ya lo estaban dejando de usar, ¿no? Y para ello hicimos una primera clasificación con los propios niños para ver qué términos tienen para clasificar el bosque. Y bueno, empezando desde lo más común, lo más alto o amplio en la jerarquía mayana, ya no la jerarquía lineana de Linneo, ¿no?, sino desde lo maya. Entonces empieza con che, como árbol, planta, ¿no?, shiu, que sería hierba, le, hoja, lol, flor, ich, fruto, ak, bejuco, que serían como los elementos más comunes que se usaron para clasificar lo que nosotros llamábamos como el cash, como el monte, ¿no?, que estaría como el primer elemento y que allí no aparece. Bueno, entonces el cash sería esta una primera clasificación, y nos sirve entonces para ir distinguiendo, por ejemplo, clasificando a las espondias. Las espondias son las ciruelas. ¿Y por qué empecé con las ciruelas? Porque en la casa donde yo vivía, en Laguna Cana, había 18 tipos de ciruelas. Y nunca había visto tantas clases de ciruelas. Y cada clase de ciruela tiene su nombre propio, empezando por el ek abal, que literalmente significa ciruela negra. Y ahí exponemos, ¿no?, un poco el nombre científico, su clasificación es una anacardiácea, y bueno, ciruelo cuyo color al madurar es entre negro y morado, un poco de la descripción y el nombre de cómo se compondría en maya y su traducción, ¿no? Y así fuimos viendo ek abal, hapach abal, can abal, can abal, eken abal, que es muy interesante, la bala, la ciruela cerdo o la ciruela cochina. Y bueno, ¿por qué? Porque es una ciruela bastante grande y cuya punta parece el hocico de un cochino, y de ahí viene el nombre. En el pueblo decían la ciruela lechona, ¿no? La sabacabal, que es una ciruela de color ceniza, la acabal o ciruela verde, la chacabal o ciruela roja, chiabal, la ciruela sabrosa. Y ahí nos muestra un poco cómo hay términos que quedaron fosilizados. Chi era la forma antigua para decir ki, que hoy día, bueno, decimos para sabroso. Entonces chiabal es ciruela sabrosa y es la más fina de las ciruelas. Y bueno, así como esta podemos ir clasificando muchas cosas, flores, sacnicté, y hay dos términos para flor, nicté y lol, y ahí vamos viendo con los niños, ¿no? Y bueno, lo interesante es que en algunas comunidades mayas ya nos fueron dando más descripción. Por ejemplo, usaquilec, umeyahutial, utzelik, ucohanil, uyot, el mac, ¿no? Lo blanco de esta flor, ¿no?, o sea, el látex, sirve para curar las enfermedades de la piel. Esa es información muy importante, y ahí está lo que decíamos, ukuch, la carga, la función, ¿para qué sirve? ¿No? Y todos, el canlol, también dice en maya, las flores se usan para sazonar los granos de la viruela, y todos, como pueden ver, tienen una función. El chacaj, que creo que muchos de nosotros conocemos,
dice Uchacle, Kuchele, Kuchepeliete, Usaki, Akal. Sus hojas rojas sirven para quitar lo rojo y el dolor de la garganta. Y así el Ekpuche también tiene su función. El Hawaiche, que es la planta de la lepra, esta sirve para curar la lepra. Y muchas veces ahora hay gente que tiene lepra y no sabe con qué curarla. Y en las comunidades mayas tienen la medicina, igual que el Hawaii Shiu. Entonces hay dos variantes, la Hawaii Che y la Hawaii Shiu, que sirven para más o menos lo mismo, la hierba de la lepra. El Hetsim Shiu, que es la hierba que provoca el estornudo. Y bueno, con esta le salvamos la vida a un niño en una escuela. Estaba yo dando un taller en la escuela y resulta que el niño estaba jugando con una canica y se la metió en la nariz y se la atoró la canica, ya no podía respirar y bueno, se la tragó. Vino rápido un señor y trajo la hierba, se la pusieron, estornudó, salió la canica. Pues, esas son las plantas que salvan la vida, ¿no? La locuchio, que es hierba para expulsar los parásitos y lombrices. Y bueno, ¿qué podemos ir enumerando? La función, hierbas, plantas, flores, etc. Pero también a través de los chamanes, a través de los menes, trabajamos con las plantas del ritual. ¿Por qué usan tales plantas? ¿Por qué usan determinadas plantas, ¿no? Me decía siempre el señor con el que yo trabajaba, me decía, ya no viene chalche, tienes que ir a buscar chalche. Y bueno, ¿para qué sirve el chalche? Pues es la planta que limpia. Chal es limpiar, así con agua, para dejar limpio algo. Entonces es la planta que usan para hacerlas limpias. Y bueno, es una de esas plantas, ¿no? Otra es el sipche. Y me decían, la diferencia entre el chalche y el sipche es que el chalche solo hace chal, solo lo medio quita, pero si lo que tienes es mucho más grave, es que no quiero usar ese término, pero si lo que existe es más fuerte, entonces se quita con la planta que quita el pecado. Sipche es la planta que limpia el pecado. Entonces, si tu enfermedad es mucho más fuerte, entonces te van a santiguar, y no es chansantiguadita, sino te van a aporrear en la espalda, en la cabeza, en todo el cuerpo, el sipche, para quitarte todo lo malo, para quitarte tus pecados, ¿no? Entonces, bueno, esa es la santiguada. Ahí va una de mis alumnas conmigo y dice, bueno, yo necesito la evidencia, y como tú tienes muchas cargas malas, y ahí la limpiaron a la compañera, ¿no? Y bueno, este señor estaba enseñándonos y los niños aprendiendo también, no solamente de cómo se hace, sino también las palabras del ritual, ¿no? Y bueno, en otros rituales como el chachac, siempre nos dicen que se usa el javi. Y yo le preguntaba a un ¿por qué javi? Y me dice, cuentan que los dioses mayas crearon el javi para recordarnos la importancia del agua, pues el día que se seque esta planta ya no se podrá hacer la petición de lluvia y por lo mismo ya no habrá agua ni vida. Esto, bueno, lo puse en español, originalmente estaba en maya, y cierra diciendo Tumelecheo Ha'abin, porque dicen que esa planta es agua, y por eso se pone, ¿no? Este es un ritual, es un altar del chachac, y las hojas que se ven ahí son de javi, porque el ritual tiene como objetivo solicitar agua, y por lo mismo se juega con los mismos términos. Si quiero agua, pongo hierbas de agua, ¿no? Aquí otro altar, mucho más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa esto a los niños, ¿no? Jugamos con ellos y me lo cuentan. Por ejemplo, me decían cómo los animales tienen los nombres que tienen, y me dicen, bueno, yo lo voy a leer en maya, ustedes lo pueden leer ahí en español. Mukuy, upel chanchich, beibukit mahtuhane, chembale, tukaye, kuyali, tikimuk, de tekuyalale, kenawuyukaye, yanachinik, utialma, utsibol, pikamu, ukul. Entonces, la tortolita
Por esto en algunas comunidades las matan, las corten, porque están avisando de que alguien se va a morir. Entonces, la mucuy, ¿por qué todo este conocimiento? Si vemos el término mucuy, la raíz de la palabra viene de muk, que significa enterrar o entierro. Entonces, cuando se describe la mucuy como ave color ceniza que anuncia la muerte, muchos dicen, pero ¿por qué pobrecita? Si está tan bonita y además es sabrosa. No es cierto, pobrecita. Y no tiene mucha carne, pero sí está. Y yo me acuerdo que cuando no había nada que comer, ay Dios, hasta eso comíamos, ¿no? Pero de ahí viene, ¿cómo podemos recuperar eso? Está en el cuento y está en la raíz de la palabra, ¿no? Entonces, hay un juego de palabras en la semejanza fonética de muk, enterrar, y el propio nombre, pero además en el canto del ave se supone que dice tikimu, tikimu, tikimuk, ¿no? Y que anuncia un entierro seco. Pero también, desde otra perspectiva, dice que está anunciando la sequía, ¿no? El jaguar. Resulta que los propios niños de alrededor de la reserva de Siancán me decían Mache Balami, porque todo el mundo habla del jaguar como Balam. Y los niños decían, no, está el Balaam, pero está el Chacmolay y está el Chacmol. Y decía, ¿a poco sí? Y bueno, los niños me explicaron, ¿no? El Balaam es el guardián y viene de Baal, que significa ocultar, lo oculto, la sabiduría, ¿no? Y por eso los Balames son los guardianes. Y pues siempre que se habla de los guardianes se ponen a los jaguares, ¿no? Entonces hay un juego de palabras entre el guardián y el ocultar. El Chacmolay es el jaguar rojo y el Chacmol es el jaguar de garra roja, ¿no? Y vienen ambos nombres del Chac, que ya habíamos visto los colores, y el Chac no solamente es rojo, representa el este, sino también representa el poder, representa la fuerza. Y entre los dioses el más poderoso también es el que viene del oriente, ¿no? Entonces ahí está representado esto. Y bueno, así podemos ver con muchos otros nombres en donde los niños muestran clasificaciones a partir del color, como Boshkai, que es el nombre para el bagre, el Chacchi, otro pez, Chacpech para la coloradilla, Chacbolchón, Boshbolchón. Hay una diferencia entre dos tipos de chom, de sopilote, ¿no? El sopilote rey y el sopilote de cabeza negra. Ekunei o Ekunehil, una de las serpientes más venenosas, ¿no? Y que bueno, hablan también de cómo el color tiene que ver no solamente con eso mismo, sino también con el peligro. Y bueno, así hay cosas que se van clasificando por su forma, pero bueno, hay una historia también que recuperamos con los niños de Yucatán, que hablan de la historia del maquech. ¿Quién conoce la historia del maquech? ¿Y qué significa maquech? Pues maquech, ¿verdad? Y es ese. Bueno, pues dicen, solo está en español. Bueno, lo leemos en español. Dicen que había dos, o alguien lo quiere leer. A ver, ¿quién dice yo? Por favor. Dicen que había dos jóvenes enamorados que se veían escondidas, pero cierto día el padre de una muchacha los descubre y con el poder que tenía por ser un rey maya le pide a unos hechiceros desaparecer al novio ante